Agradezco mucho a los organizadores de esta octava edición del diplomado Aspectos Generales de los Sistemas Políticos y de la Gestión Pública de la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia. Y quiero reconocer una vez más, porque ya lo he hecho antes, los esfuerzos de FUSADES, de la Fundación Hans Seidel y del director de la escuela, Oscar Alfredo Pineda, y antes de él, los pioneros esfuerzos de mi querido amigo, el doctor Luis Mario Rodríguez. Para mí ha sido un honor estar asociado a este esfuerzo desde su inicio. El trabajo de formar cuadros en el sector público y privado capaces de pensar sistemáticamente sobre los retos que enfrenta la gobernabilidad democrática en nuestra región no solo es necesario, sino que es cada vez más urgente a la luz de lo que está pasando en América Latina y de lo que está pasando en todo el mundo con la democracia. Nunca ha sido más importante que debatamos estas cosas. Y yo realmente felicito a quienes echaron a andar este esfuerzo y a quienes lo han mantenido funcionando todos estos años, porque hoy más que nunca está quedando claro el carácter visionario de la decisión que tomaron cuando empezaron este proyecto. Me han pedido que me refiera en esta sesión a las raíces y disparadores del deterioro democrático de América Latina. Y yo voy a hacer eso, pero quiero ampliar un poquito el lente, porque lo que está pasando en la región, aunque con sus indiscutibles especificidades, es parte de un proceso mundial. Entonces yo quisiera hacer tres cosas en esta presentación. En primer lugar, quisiera compartir una suerte de diagnóstico sobre las enfermedades que están minando a la democracia a nivel mundial. En segundo lugar, voy a bajar el nivel de análisis y voy a decir lo que creo que está sucediendo, al menos algunas de las cosas que creo que están sucediendo con la democracia en América Latina, tratando de ir, eso sí, más allá de la coyuntura y situando lo que está pasando lo que está pasando ahora en el contexto de la travesía democrática de la región en las últimas 4 décadas. Y en tercer lugar, en atención a los graves problemas que estamos viendo, quiero reforzar un punto que me parece crucial. Es muy importante no sucumbir al regodeo con las obvias carencias de la democracia en la región para de ahí saltar a la conclusión de que las democracias no tienen logro alguno, de que todas son iguales y ninguna vale nada y deben, en consecuencia, ser sustituidas por diversas versiones de autoritarismo, es así, capaces de traer la felicidad eterna a este valle de lágrimas. Empecemos entonces con los problemas de la democracia a escala global. Bueno, permítanme decirles que los problemas actuales de la democracia son realmente serios. Digo, podría darles 100 indicadores para probar esto, pero se me hace que ustedes ya intuyen la historia. Solo les daré un dato extraído del informe publicado por IDEA sobre el estado global de la democracia que presentamos en noviembre del año pasado y que es un informe que publicamos cada 2 años y que está disponible en internet, en nuestra página web. En este informe utilizamos un concepto bastante amplio de democracia que luego se desagrega en 28 componentes. Lo que llamamos erosión democrática es una disminución estadísticamente significativa en cualquiera de esos 28 componentes en los últimos 5 años en un país. Para que ustedes tengan idea, en el año 2012, la erosión así definida como la disminución en el deterioro de uno de esos 28 componentes en un país determinado en un periodo de 5 años, la erosión afectó en el año 2012 al 13% de las democracias del mundo. Para el año 2020, esa proporción había aumentado al 43%. Se había más que triplicado. En otras palabras,
el número de democracias en proceso de deterioro está creciendo rápidamente. O por el contrario, si ustedes lo quieren ver desde el otro lado, la calidad de la democracia está disminuyendo muy aceleradamente en todo el mundo. Y por supuesto, los fuertes vientos en contra para la democracia estaban allí antes de la pandemia. Lo que hizo la pandemia fue reforzar brutalmente esos vientos. ¿Qué está pasando? ¿Qué impulsa esta tendencia? ¿Qué es lo que está afligiendo a la democracia? Y a ver, miren, después de pensar mucho sobre todo esto, sobre cuál puede ser el gran problema que enfrenta la democracia, me decidí por dos grupos de problemas. El primero de ellos es lo que yo llamaría la polis democrática que desaparece. Me parece que cada vez más las comunidades democráticas no tienen un conjunto de valores y experiencias comunes que las mantengan cohesionadas. Las democracias están siendo deshilachadas por diferentes fuerzas y como resultado se están debilitando. Estamos viendo, para empezar, una creciente polarización política en todas partes que tiene muchas causas subyacentes, pero que hoy en día no se puede entender sin hacer referencia al papel disgregador de las redes sociales y de la desinformación. Además de la polarización política como fuerza disgregadora, como fuerza centrífuga, tenemos los grotescos niveles de desigualdad que estamos presenciando, que conspiran contra cualquier esfuerzo de integración social. Y sobre esto, no me parece que sea necesario dar muchos detalles, más que para decir que la pandemia solo exacerbó esa desigualdad. A estos dos factores centrífugos agregaría un tercero, que es el colapso de los mecanismos tradicionales para agregar intereses y preferencias. Y aquí es clave mencionar la implosión de los partidos políticos en casi todas partes. Bueno, en El Salvador, ustedes saben esta historia bastante mejor que yo. Según la encuesta mundial de valores que cubre 79 países, cuando se les preguntó ¿cuánta confianza tenían los encuestados en los partidos políticos? Más del 70% de los encuestados en esos 79 países dijo que no tenían mucha confianza o no tenían ninguna. Solo el 4.5% dijo tener mucha confianza en los partidos. Casi en todas partes los partidos han perdido la capacidad de agregar intereses y demandas sociales y de representar amplias coaliciones sociales, que es lo que siempre se esperaba que hicieran. Y cuando eso sucede, el interés público se atomiza, se balcaniza, y la política se convierte en gran medida en una disputa sin ambajes entre grupos de interés. El segundo problema, el segundo grupo de problemas que yo veo es más complejo. El segundo grupo de problemas para tratar de explicar qué es lo que está pasando con la democracia. Yo llamaría a este grupo de problemas la pérdida de fe en las instituciones democráticas. Las razones de esa pérdida de fe tienen, me parece, dos vertientes diferentes. Por un lado, hay razones internas, domésticas, relacionadas en primer lugar con la incapacidad percibida por la democracia para responder a las demandas sociales. Esas son razones vinculadas a las crecientes dificultades que parecen tener las democracias para resolver problemas, incluida la desigualdad, y para responder a crisis que por lo demás son cada vez más frecuentes como consecuencia de la interconexión y la volatilidad del mundo en que vivimos. Las demandas sociales están creciendo exponencialmente, mientras la capacidad de la democracia para adaptarse y satisfacer esas demandas está creciendo muy lentamente, si es que lo hace. De hecho, si ustedes piensan un momento, el diseño institucional básico de nuestros sistemas políticos no ha cambiado mucho desde el siglo XIX, con excepción del surgimiento de los partidos políticos. Y el otro factor interno crucial en la pérdida de fe en las instituciones democráticas que sustentan a la democracia es la corrupción, que realmente se ha convertido en un elemento tóxico en esta historia.
La corrupción está devorando la legitimidad de los sistemas democráticos de muchas formas diferentes. Una de esas formas en que se está comiendo la legitimidad es que cada escándalo de corrupción refuerza la percepción de desigualdad, refuerza la noción de que el sistema político solo atiende a aquellos que están enchufados. Y lo terrible es que en lo que respecta a la corrupción, si nos fijamos en los datos que están en el informe de IDEA al que hice referencia, la proporción de países con un alto nivel de corrupción no ha cambiado nada desde 1975, que es hasta donde van los datos que tenemos. Estamos estancados en lo que respecta a la corrupción, a pesar de todos los esfuerzos y recursos que se han destinado a afrontar este problema. Eso debería ponernos a pensar y a darnos una sensación de la enorme complejidad de este problema. Entonces, pues, tenemos los factores domésticos o locales que llevan a la gente a perder la fe en las instituciones democráticas, pero por otro lado, también tenemos los factores internacionales que han ayudado a acelerar y a profundizar este proceso, y uno de ellos es que la credibilidad de las potencias democráticas, en particular las de Occidente, se ha visto enormemente minada por acontecimientos muy dañinos durante las últimas 2 décadas, incluida la invasión de Irak, la crisis financiera global del año 2008-2009 y sus secuelas. Y por último, pero ciertamente no menos importante, la pesadilla vivida con Donald Trump en los Estados Unidos, que no termina de pasar. Todos estos errores que minan la credibilidad del Occidente democrático han tenido lugar al mismo tiempo que hemos visto el surgimiento de modelos alternativos creíbles de gobierno, que van desde las democracias iliberales hasta los regímenes híbridos con diferentes matices y la combinación, en el otro extremo, la combinación de brutal autoritarismo político y economía de mercado, de la que China es el mejor ejemplo. Entonces, hoy en día, la democracia liberal se enfrenta a competidores razonablemente bien articulados de una manera que no era el caso hace 30 años. El resultado de la convergencia de ambos conjuntos de problemas es muy grave. Por un lado, la gente está más dispuesta a renunciar a la democracia. En general, lo que estamos viendo es que a la gente le gusta la democracia en abstracto, pero cada vez le gusta menos en la práctica. Y una vez más, la encuesta mundial de valores, desde mediados de la década de 1990, ha venido midiendo la proporción de ciudadanos que están insatisfechos con la democracia. Y esta ha venido aumentando sistemáticamente y en este momento ya llega casi a un 60%. Y esto es aún peor en América Latina. Según Latinobarómetro, la satisfacción con la democracia en nuestra región ha bajado 20 puntos solo en la última década. Y aún más revelador, casi el 80% de la población de América Latina cree que su sistema político protege los intereses de los poderosos, en lugar de los intereses de la sociedad en su conjunto, que ese es un tema al que voy a volver más adelante. Cuando los ciudadanos sienten que no se les toma en cuenta, que el funcionamiento normal de las instituciones está fuera de su control, que no derivan ningún beneficio real de un sistema cuyo rasgo definitorio es la desigualdad grave y creciente, es muy probable que tarde o temprano presten atención a los cantos de sirena de los demagogos y terminen por dar un salto al vacío. Y en algunos casos el vacío está a la izquierda y en algunos casos a la derecha. Y en ambas situaciones, la oferta que se les pone enfrente a los ciudadanos es poner fin a la política de siempre y utilizar métodos simples, generalmente autoritarios, para solucionar temas complicados, como la desigualdad y como la migración. Y esa es la cosa. A ver, yo no creo que la gente en la mayoría de las democracias modernas esté rebosante de vocación cívica, cundida de voluntad de participar en los asuntos públicos. Tal suposición
no está demostrada hasta donde yo sé. Lo que a la gente realmente le revienta es que se les dé por sentado y que se les trate como si fueran menores de edad. Tengamos cuidado. Cuando un sistema político llega al punto en que un número significativo de ciudadanos siente que las reglas están sistemáticamente sesgadas en su contra, hay una probabilidad grande de que le pongan una carga de dinamita y lo hagan explotar. Para que la democracia prevalezca, la gran mayoría de los ciudadanos deben sentir que tienen algo que perder si el sistema se derrumba. Al hecho de que la gente está más dispuesta a renunciar a la democracia, debemos agregar otra consecuencia seria. Los líderes autoritarios que atienden esa demanda y socavan la democracia hoy pagan un precio menor al que solían pagar. El entorno internacional es mucho menos propicio en la actualidad para la preservación de la democracia, en parte porque las democracias liberales están a la defensiva. Así que esto se convierte en un círculo vicioso. Democracias cada vez más débiles son cada vez menos capaces de defender la democracia, lo cual las debilita más y así sucesivamente. Pero también, a decir verdad, las amenazas a la democracia se han vuelto más complejas de identificar y enfrentar, lo que dificulta la respuesta internacional. Así pues, este es mi diagnóstico, para resumirlo. La desaparición de la polis democrática y la pérdida de fe en las instituciones que le dan vida a la democracia, pérdida de fe debido a factores nacionales, pero también internacionales, han debilitado a la democracia. Han hecho que la gente esté más dispuesta a renunciar a los sistemas democráticos y cuando lo hacen, los autócratas que emergen pagan un precio menor por su conducta. Ese es el resumen. Una conclusión general que surge de este diagnóstico es que ciertamente la democracia enfrenta, como lo estamos viendo muy claramente en el caso de Ucrania, una lucha global a largo plazo contra competidores poderosos, algunos de ellos hostiles. Pero más fundamentalmente, la democracia enfrenta una lucha contra sí misma. La democracia necesita ser rediseñada para nuestro tiempo. Sobre todo, necesitamos reforzar el sistema inmunológico de la democracia y su capacidad para resolver problemas reales para personas reales. Ahora más que nunca necesitamos aprovechar la capacidad de autocorrección de la democracia. Y aquí cabe recordar que fundamentalmente el comunismo no colapsó debido a la competencia externa, sino porque se pudrió desde adentro. Eso es lo que debemos evitar que le ocurra a la democracia. Entonces, esta es la historia global que yo veo. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esto en América Latina? ¿En qué consiste la crisis de la democracia en América Latina? Y cuando ustedes ven lo que están pasando en la región, me parece que es lo primero que uno debe hacer es distinguir dos niveles. Hay historias individuales y hay una macrohistoria. Aquí con la democracia en América Latina se aplica un poco aquello de aquella frase con la que Tolstoy inicia uno de sus libros. Tolstoy decía que las familias felices todas se parecen, las familias infelices cada una es infeliz a su manera. Bueno, lo mismo ocurre con las democracias en América Latina. Cada democracia en la región es infeliz a su manera. Y entonces aquí hay casos comatosos como el de Nicaragua o el de Venezuela. Están los casos del norte de Centroamérica, donde el tema de la violencia delincuencial juega un papel central para entender el funcionamiento de la democracia. Está, no sé, el caso de Colombia y la resaca del conflicto armado. Cada caso tiene su propia historia y provee claves sobre lo que está sucediendo políticamente en el país, sobre la suerte que está corriendo la democracia en el país. Pero al mismo tiempo hay una macrohistoria. Y esta macrohistoria ha sido puesta en evidencia de manera muy elocuente por la pandemia. La pandemia ha sido una maestra brutalmente efectiva para descubrir
para evidenciar las fortalezas y debilidades del proceso por el cual América Latina construyó democracia durante la última generación. Y esto en lo bueno como en lo malo, porque la pandemia, por ejemplo, ha mostrado que en América Latina podemos hacer elecciones muy bien. Y esto lo hemos visto en Bolivia, en México, en Perú, en República Dominicana, en Costa Rica, prácticamente en todos los países. En algunos casos, elecciones celebradas en contextos enormemente complejos, creados por la pandemia, en condiciones de salud pública muy difíciles, que han tenido resultados muy ajustados y sin embargo el proceso electoral ha funcionado y ha funcionado bien. Esto es crucial. Esto es crucial porque ese es quizá el logro más importante del proceso de construcción democrática de América Latina en la última generación, el haber erigido a la vía electoral como la única vía legítima para acceder al poder. Digo, recordemos que la región nuestra era una región en la que hasta hace poco el poder se dilucidaba o en los cuarteles militares o en la montaña. Que eso se haga a través de la vía electoral es un progreso político, social, cultural enorme. Eso hay que protegerlo a toda costa. Pero además, hay que protegerlo porque la vía electoral es la válvula de escape más eficaz para sistemas políticos que están en este contexto de post-pandemia o pandemia todavía, sometidos a enormes niveles de presión social. Entonces, este logro, esta capacidad de celebrar elecciones y celebrarlas bien en América Latina, hay que preservarla a toda costa. Para ello es preciso apoyar autoridades electorales, a órganos electorales que en este momento en varios países de la región están bajo fuego político, precisamente porque son órganos electorales independientes y creíbles. Entonces hay que blindarlos con apoyo. Y hay que activar la agenda de reformas electorales para que el proceso electoral sea cada vez más eficaz, cada vez más capaz de registrar la voluntad de la ciudadanía. Ahora bien, esas son las buenas noticias. Por el otro lado, la pandemia también ha mostrado los pobres resultados que a lo largo de esta generación tuvimos cuando se trata de construir estados robustos, capaces de entregar bienes y servicios públicos de calidad. Ha mostrado el insuficiente progreso que hemos logrado en la lucha contra la desigualdad generalizada. Ha mostrado cuán terriblemente cortos nos hemos quedado en lo que respecta a eliminar la impunidad, particularmente cuando se trata de la corrupción. Ha mostrado la incapacidad de construir instituciones representativas sólidas que vayan más allá de las elecciones. En resumidas cuentas, no lo hemos hecho tan bien en la construcción de todos los demás aspectos que contribuyen a una democracia sólida. Las elecciones son la parte fácil y lo hemos logrado. El problema es que si no se atienden los otros elementos de la democracia, es mucho más probable que el populismo autoritario asome su cabeza y termine debilitando y corrompiendo también el lado electoral de la democracia. Y a esto hay que añadirle otros problemas que estamos viendo en América Latina, no simplemente la herencia de este proceso de construcción democrática de los últimos 40 años. Está quedando muy en evidencia en la América Latina contemporánea los problemas de diseño institucional que hemos acumulado. Y son muchos. Uno particularmente visible es
esta coexistencia compleja entre los regímenes políticos presidencialistas, que es lo que tenemos en la región, con sistemas de partido altamente fragmentados, cada vez más fragmentados. Esto lo que ha generado es dos vertientes de presidencialismo patológicas, en algún sentido, en América Latina. Digo, porque tenemos en América Latina casos de hipopresidencialismo, o sea, presidencialismos muy débiles, que en virtud de esa coexistencia de presidentes sin mayoría legislativa que tienen que lidiar con parlamentos fragmentados, son incapaces de hacer cambios, son incapaces de hacer reformas, son incapaces de resolver problemas. El hipopresidencialismo. Y por otro lado, tenemos los casos de hiperpresidencialismo. O sea, cuando la respuesta a lo anterior es simplemente elegir a alguien que cree que los frenos y contrapesos están pintados en la pared y que son en todo caso molestias prescindibles. El mensaje que estoy tratando de dar aquí es que hay una parte de nuestros problemas de gobernabilidad, y no es una parte menor, me temo, que tiene que ver con el diseño de nuestros sistemas presidenciales, con el diseño de nuestros regímenes políticos. Y de eso no se está hablando. Y yo tenía la vana esperanza de que en el contexto de la discusión sobre la nueva constitución chilena, por lo menos se iba a tener una discusión interesante, una discusión innovadora, que cuestionara esta noción que a mí me parece de lo más curiosa que tenemos en América Latina, de que el presidencialismo es nuestro destino inevitable, así sea una piedra de molino que tengamos amarrada al cuello. A mí eso me parece lo más raro del mundo, y me imaginé que en Chile iban a salir de esa discusión y iban a proponer algunas opciones para reformar profundamente el presidencialismo, para sustituirlo eventualmente, adaptándolo a esa nueva realidad de sistemas de partidos fragmentados que estamos viendo en casi toda la región, y resulta que no. Entonces, digo, aquí hay una agenda inatendida de grandes reformas que tienen que ver con el diseño institucional de nuestros sistemas políticos. Y a eso le sumo otra cosa, que también es un fenómeno que me parece que está muy presente en la región, que es la profunda crisis de representación. Antes hablábamos de la pérdida de credibilidad, de la casi implosión de los partidos políticos en El Salvador y en muchísimos otros países de la región. Esto está pasando casi en todo lado. Y se me ocurre que hay algunos casos más visibles que otros. O sea, por ejemplo, tomo los casos de Chile y Colombia. En las protestas que aparecieron en Chile en el año 2019, y en las protestas, en las diferentes olas de protesta que hubo en Colombia en los últimos años, durante el gobierno del expresidente Duque, quedó muy evidente, resultó muy evidente el abismo que se ha abierto entre las élites políticas y la juventud, y en particular la juventud urbana. A ver, lo que estamos viendo, y creo que El Salvador también es un caso de eso, francamente. Digo, las élites políticas no representan más a la sociedad que dicen representar. Y aquí hay algo un poco paradójico, verdaderamente, porque de alguna manera esas élites políticas, por lo menos en algunos lugares, han sido víctimas de su propio éxito. Porque la pura verdad es que si ustedes ven el desempeño de los sistemas políticos que han manejado esas élites durante las últimas 4 décadas, a ver, los niveles de desarrollo humano en América Latina no han parado de crecer.
Los niveles de educación no han parado de crecer. La actual generación es la más educada que nunca haya tenido América Latina. Pero esto ha generado un resultado que políticamente el resultado ha sido muy difícil de procesar. Las sociedades de América Latina, de alguna manera, están lo suficientemente educadas, las juventudes de América Latina están lo suficientemente educadas para generar abundante contestación política, pero no lo suficiente para tener éxito en la economía global del siglo XXI. No estamos ni aquí ni allá. El caso es que se ha abierto un abismo entre los sistemas políticos, las élites políticas en particular, y la juventud. Hay una crisis de representación brutal. Y esas demandas simplemente no están siendo procesadas por las instituciones políticas y se están yendo a la calle. Y a esto le añado un tema que ya he mencionado antes en el curso de esta presentación y que es que está muy presente, muy a flor de piel en toda América Latina, que es el impacto corrosivo de la corrupción, de la desigualdad y los privilegios. Y aquí, miren, no los voy a cansar con el cuento, pero hace algunos años me tocó hacer una investigación sobre los escándalos de corrupción reciente en América Latina, desde Lavallato hasta la Casa Blanca en México, y yo qué sé, un montón de casos de alto perfil de corrupción en América Latina. Y cuando ustedes revisan la evidencia disponible sobre el fenómeno de la corrupción en América Latina, se encuentran, francamente, que los niveles de corrupción no han aumentado. No es eso lo que dice la evidencia. Lo que sí ha pasado es que la corrupción es más fácil de descubrir y que las actitudes sociales frente a ella se han endurecido. Eso sí. Y se encuentran además, y este dato es clave, con que las consecuencias políticas de la corrupción son diferentes según sea el estado de la economía. Cuando las economías de América Latina durante una década crecían muy rápidamente, las consecuencias de la corrupción eran las consecuencias políticas de la corrupción eran relativamente modestas. Cuando la economía pierde dinamismo o decrece, las consecuencias políticas de la corrupción se vuelven absolutamente devastadoras. Eso hay mucha evidencia, no solo de América Latina, sobre esto. El caso es que ya tenemos muchos años en América Latina, y particularmente durante la pandemia, en que la economía no solo no crece rápidamente, sino que decrece en muchos casos. Y los escándalos de corrupción, y yo aludí a esto antes, se convierten en la aparente confirmación de los sesgos del sistema político. O sea, antes mencionaba que el 80% de la gente de América Latina está convencida de que el sistema político obedece a los intereses de sectores poderosos muy pequeños enchufados. Bueno, cada escándalo de corrupción es la confirmación ostensible de esa percepción. Es muy difícil construir legitimidad democrática en esas condiciones. Ahora, yo quisiera en este punto hacer una precisión que me parece que es sobre la que se habla poco. A ver, la desigualdad en América Latina es un gran problema, ¿verdad? Y genera todo tipo de consecuencias lesivas, consecuencias políticas, pero también de otro tipo. Pero yo quisiera aplicar el bisturí un poquito más fino aquí y añadir al problema de la desigualdad un problema que está relacionado con la desigualdad, pero es analíticamente distinto, que es el problema del privilegio injustificado, que es diferente. Y aquí lo voy a ilustrar con un ejemplo. Resulta que hace un tiempo me topo una noticia en un periódico de la región que detallaba, por razones que serían largas y aburridas de contar, detallaba los beneficios a los que accedía en virtud de su cargo un miembro de una
de las autoridades electorales de la región. Una autoridad electoral muy, digamos, muy prominente y muy bien dotada económicamente de la región. Resulta que este hombre recibía un salario mensual de más o menos $30,000, que a todas luces no es un salario despreciable, pero además él y su familia tenían un acceso irrestricto a 7 vehículos de uso discrecional. Él y su familia tenían derecho a usar 4 líneas de teléfono celular para propósitos familiares. Además, recibía un subsidio para la educación de sus hijos. Digo, yo me imaginaba a la señora en la calle del país respectivo, vendiendo tacos en la calle, leyendo esa noticia. Lo que puede sentir cuando se da cuenta que los impuestos que pagan van a financiar privilegios de este tipo. Esa percepción de privilegio, que dicho sea de paso, fue un factor muy prominente en el caso de las protestas en Chile. Esa percepción de privilegio es muy irritante en América Latina. Y cuando se suma a la percepción de corrupción, se convierte en un gran problema para el contrato social. La mayoría de las personas sienten que no tienen nada que ganar con el pago de impuestos. Y eso fue muy evidente en las protestas contra la reforma tributaria en Colombia en el año 2021. La reforma tributaria que puso a consideración del Congreso el entonces presidente Iván Duque en Colombia, no era, hasta donde yo pude ver, una reforma particularmente regresiva, era más bien progresiva. Pero ese no es el punto. El punto es que a la gente ya no le importa si el rico va a pagar más impuestos que yo. Simplemente yo no estoy dispuesto a pagar más impuestos. Punto. No hay reforma tributaria que me puedan vender porque estoy convencido de que los impuestos que voy a pagar se los van a robar o van a financiar privilegios como estos que describí. Entonces, ahí hay una gran confluencia de problemas que me parece que le hace un daño enorme a la democracia en América Latina. En resumen, tenemos que hacer ahora todas las cosas que dejamos sin hacer o que hicimos mal desde las transiciones. Tenemos que asegurarnos, para empezar, de que avanzamos en el establecimiento de los ladrillos básicos del Estado de Derecho. Ladrillos básicos como poderes judiciales independientes, que en mi criterio siguen siendo, la independencia del Poder Judicial sigue siendo el mejor barómetro del estado de la democracia. O sea, cuando el Poder Judicial deja de ser independiente en un país, podemos estar seguros de que la democracia está en problemas. Tenemos que asegurarnos de reducir la impunidad, tenemos que asegurarnos de otorgar un acceso verdaderamente democrático a la justicia y asegurarnos de que los frenos y contrapesos funcionen. Entonces, establecer los ladrillos básicos del Estado de Derecho me parece que es la gran asignatura pendiente de la democracia en América Latina. Pero además tenemos que retomar, como lo indicaba antes, esa agenda de diseño y reformas institucionales para adaptar nuestros sistemas políticos a la realidad que están viviendo. Tenemos que tomarnos en serio el tema de la reforma de la administración pública y la gestión pública, porque ese tema no es meramente técnico. La calidad de la gerencia pública es lo que permite que nuestros estados sean o no capaces de resolverle problemas concretos a la gente. Y tenemos que continuar en la lucha de siempre contra la desigualdad, contra la exclusión y contra, esto que mencionaba yo antes, contra los privilegios. En última instancia, para que la democracia no viva peligrosamente, necesita una comunidad robusta, una polis, y necesita un Estado robusto.
Y la verdad es que no tenemos ninguna de las dos cosas. En eso consiste el predicamento de las democracias en América Latina. Necesitamos un nuevo contrato social que nos lleve a ambos, a comunidades más robustas y a estados más robustos. Y si no usamos esta crisis generada por la pandemia para repensar nuestras democracias, nunca lo vamos a hacer. Si nos negamos a renovar la democracia, la vamos a estar condenando a vivir una existencia cada vez más precaria, donde los logros reales que se han conseguido en la última generación estarían en serio peligro. Porque el caso es que sí hay logros. Y llego así a la tercera parte de esta presentación. A ver, hoy la democracia encuentra severos vientos en contra en todo el mundo y es preciso defenderla. En América Latina es preciso protegerla contra las patologías arrastradas desde siempre, como la violencia, la desigualdad, la corrupción, la debilidad de la ley, que ya las mencioné, y contra las nuevas modalidades de asedio democrático que son más sofisticadas que las sazonadas militares y que los fraudes sin recato. Pero sobre todo, es urgente defender la democracia del profundo desencanto que le está minando por dentro, de la aceptación generalizada de una narrativa que niega todo logro a la experiencia democrática de América Latina y que pone la esperanza de la región en manos de profetas iluminados. En manos, esto es, de líderes que perciben al Estado de Derecho, a la libertad de prensa, a la alternancia en el poder, a los frenos y contrapesos, a la tolerancia a la disensión, como formalidades dispensables o peor aún, como amenazas existenciales a su poder. A 4 décadas del inicio de la tercera ola de la democracia en América Latina, no hay duda de que la región presenta retos enormes. América Latina continúa siendo profundamente desigual y violenta. La pobreza que aqueja a 1/3 de la población sigue siendo inaceptablemente alta y la corrupción endémica. Pero es aquí donde cabe echar mano de la célebre frase atribuida a Galileo Galilei, y sin embargo se mueve. Porque lo cierto es que pese a los persistentes retos, la democracia tiene logros de sobra para mostrar en América Latina. A ver, no es únicamente que en la mayoría de nuestros países las elecciones democráticas son, como ya lo he dicho, el único camino legítimo de acceso al poder y que ha habido avances en la calidad del gobierno representativo. Es que las elecciones han entregado a la ciudadanía una cuota de poder sin precedentes y ese poder ha resultado en cambios incompletos, fragmentarios, insuficientes, pero muy reales en el beneficio de las personas. Y esto es clave. En América Latina la democracia no es solo valiosa y útil en sí misma, ofreciéndonos herramientas para expresarnos o para que el poderoso rinda cuentas. La democracia es también un instrumento de progreso. Aún está por verse cuál va a ser el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el desarrollo de América Latina. Es muy probable que ese impacto sea profundo y prolongado, lo está haciendo. Y sin embargo, ello no cambia un dato fundamental. En las 3 décadas anteriores a la llegada del coronavirus, la región hizo avances notables y continuos en elevar los niveles de desarrollo humano. De acuerdo con las cifras de la CEPAL, al cerrar el año 2018, antes de la pandemia, la pobreza en América Latina se había reducido 18 puntos porcentuales desde 1990 y la pobreza extrema era menos de la mitad de lo que había sido en la década de los 90. Por otro lado, en los últimos 30 años, la desigualdad de ingresos se redujo en prácticamente todos los países de la región. No suficiente, pero se redujo. Y tras ese progreso social, ciertamente hubo periodos discontinuos de crecimiento económico robusto, pero también hubo decisiones de política pública claramente influenciadas por el sufragio, como el aumento significativo de la inversión social, por ejemplo. En 1990, la inversión social equivalía como promedio en la región al 9% del PIB. En el año 2019 era casi el 15%.
La consolidación de la democracia electoral y la aceleración del progreso social fueron procesos que marcharon ligados. Este es el punto que quiero hacer. En las últimas 3 décadas, la región avanzó en la dirección correcta en el plano social porque la democracia, con todas sus imperfecciones, hizo su trabajo de permitir la participación y la representación de intereses antes excluidos. Y en consecuencia, supo reducir las disparidades socioeconómicas. Con un rezago temporal, la distribución de poder político que permite la democracia electoral termina por manifestarse en el progreso social. Ahora bien, el avance visto en América Latina nos puede parecer lento, pero no debemos perder de vista que a Estados Unidos le tomó casi 200 años hacer posible la igualdad de derechos para la población negra y que Europa duró 9 siglos en pasar de un parlamento de nobles a un parlamento electo por sufragio universal. En solo una generación, con altas y bajas, las democracias electorales que nacieron en América Latina acumularon logros reales. Y eso es vital no olvidarlo en este invierno del descontento. Los profetas iluminados, los mesías, que han proliferado en nuestro paisaje político, tienen razón en un aspecto. Falta mucho por hacer para construir sociedades equitativas, comunidades seguras y gobiernos eficientes y transparentes. Pero la democracia es nuestra aliada, no nuestro obstáculo. El vaso democrático está más que medio lleno. Y ahora nos toca a todos nosotros continuar llenándolo con respeto al Estado de Derecho, con integridad en la función pública, con libertad de prensa, con transformaciones tributarias impostergables y con mayor inclusión social. Continuar con la tarea de construcción democrática que iniciaron los y las latinoamericanas durante el siglo pasado es nuestro deber, pero es también nuestra única oportunidad. Con todos sus exasperantes defectos y limitaciones, la alternativa a la democracia en América Latina es una sola: la oscuridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Kevin, por esa excelente ponencia. Nos parece sumamente valiosa, sumamente clara. Y por supuesto, esta última parte, debo decirlo personalmente, me parece inspiradora. Inspiradora porque a veces pensamos que ya no hay espacio para retroceder y siempre hay algo que defender. Entonces, me parece este cierre más apropiado por el lado de la esperanza, por el lado de creer que la democracia puede tener resultados. Y eso me lleva a una primera pregunta de esta sección de preguntas y respuestas, recordando a todos nuestros estudiantes que pueden poner sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas. Y es, Kevin, ¿qué tenemos que responder a esos planteamientos que tratan de establecer la idea de que una no democracia puede ser más viable para obtener desarrollo? Oscar, ¿querés que conteste esta o agarramos varias preguntas y contesto varias de una sola vez? Como vos Si querás. quiere, empecemos con esta, porque tengo aquí también un par de Claro. comentarios que A ver, los quiero leer inmediatamente después de esta. con gusto, Oscar. A ver, esa es una pregunta clave. Y mire, y yo le daría la siguiente respuesta. Eh, yo creo que por un lado, digamos, empecemos por la parte normativa, por los valores. Yo creo que está demostrado que la democracia es el único sistema político que respeta la dignidad de cada uno de nosotros como ser humano, que no nos trata como menores de edad. Y eso cuenta. Pero además, la democracia tiene un rasgo que a mí me parece clave, que lo mencioné muy de pasada en la presentación, que es su capacidad de autocorrección. A ver,
cuando pensamos en los sistemas autoritarios, usualmente no pensamos en que aquello es como una ruleta. Digo, a usted, a ver, o empiezo desde atrás. O sea, en una democracia, para explicar en qué consiste la capacidad de autocorrección, en una democracia, si a usted no le gusta el que está gobernando, una democracia que funcione, ¿verdad? Ojo, si a usted no le gusta el que está gobernando, usted sabe que dentro de 4 o 5 años tiene una oportunidad de deshacerse de él o de ella. ¿Ya? En los sistemas autoritarios, no. Digo, si usted tiene muchísima suerte, capaz que le toca Lee Kuan Yew, el que era presidente de Singapur, y usted se sacó la lotería. Pero existe por lo menos la misma probabilidad, casi con seguridad más alta, de que en vez de Lee Kuan Yew le toque Idi Amin. Y queda usted encerrado en la habitación con Idi Amin sin posibilidad alguna de cambiarlo. Bueno, eso es un problema. Ese es un problema que la democracia, cuando funciona, resuelve de manera muy elegante. Y digo, y es en esta posibilidad de autocorrección de la democracia están implicadas cosas muy profundas. Esa posibilidad de autocorrección de la democracia existe porque la información circula libremente. Existe porque la sociedad civil se puede organizar y puede manifestarse. Existe porque existe la oposición política. Digo, hay toda una, para ustedes que son estudiosos del desarrollo, hay, cuando hablo de estas cosas siempre me acuerdo de aquel argumento que hacía el economista indio, premio Nobel de Economía, una de las mentes más luminosas de nuestra época, Amartya Sen, cuando decía, trataba de explicar por qué es que en las democracias no hay hambrunas. Nunca ha habido una hambruna en una democracia. Bueno, ¿por qué? Porque son capaces de corregir el rumbo. Y no solo porque los políticos quieran, sino porque la información circula libremente, la gente se da cuenta de lo que está pasando y porque la sociedad civil y la oposición política pueden organizarse para demandar esa corrección de rumbo. Esa es la diferencia. Esa capacidad de autocorrección le confiere, me parece a mí, una ventaja brutal a la democracia en el largo plazo, sobre cualquier sistema autoritario que, insisto, en última instancia, se convierte en una ruleta. Muchas gracias, Kevin. Tengo un par de comentarios que voy a leer, no son en realidad preguntas, pero que parecen valiosos. Uno es que reafirma el tema de lo irritante que resulta para los ciudadanos la percepción de privilegios en las clases gobernantes. Hay también un comentario desde Ecuador, donde dice, y este sí quizás amerita un comentario, el valor de la lucha social como forma de construir democracia, dados los niveles de desigualdad. Quizás un comentario, Kevin, sobre la forma que podría tomar la lucha social en una democracia en vistas a hacer reclamos sociales sobre la desigualdad. Quizás aquí podemos hacer más de una para que nos abunde, como decimos en El Salvador. Tenemos esta de Javier, luego tenemos una que dice si estaba familiarizado con la teoría de quiebre de la democracia de Juan Lins, si cree que eso sigue vigente en América Latina y es aplicable en América Latina. Y una tercera, para hacer una ronda de 3, que es sobre se puede defender la democracia cuando países que hemos tomado como referentes de democracia durante la pandemia han tenido actitudes autoritarias para defender sus acciones. Muy bien, muchas gracias por las preguntas, todas muy pertinentes. A ver,
El tema de los reclamos sociales y cómo se van a canalizar. Bueno, esa es justamente una de las preguntas que plantea el colapso de la representación política en América Latina y el colapso de los partidos políticos. O sea, me parece, y el abismo este que se ha abierto, que yo mencionaba en la presentación, entre las élites políticas y sobre todo la juventud urbana en la región. Digo, el resultado inevitable de eso es lo que estamos viendo particularmente ahora en la post-pandemia. No sé si todavía si ya estamos en la pospandemia, pero casi, digamos. El resultado inevitable de eso es una gran dificultad para las instituciones representativas tradicionales para procesar las demandas sociales sobre los temas de desigualdad o sobre cualquier tema. Entonces, inevitablemente casi esas demandas sociales terminan manifestándose en la calle. Eso es lo que va a pasar y eso es lo que vamos a ver, eso es lo que estamos viendo en América Latina y lo que vamos a ver durante los próximos, no sé, la próxima década. Ya lo estamos viendo, lo acabamos de ver en Panamá, por ejemplo. La percepción de que las vías tradicionales para hacer llegar las demandas sociales están atoradas y que hay una mayor posibilidad de hacerse, a ver, por un lado, que es más fácil organizarse para plantear demandas en virtud de las tecnologías digitales, es más fácil organizarse en la calle y es más efectivo. Entonces, me parece que eso es lo que vamos a ver. Eso es una espada de dos filos, porque por un lado puede generar una gran inestabilidad política, por otro lado es innegable que ese ejercicio de manifestarse en las calles pacíficamente es una parte innegable de los derechos democráticos que nos asisten como ciudadanos. Entonces, ahí la valoración de ese activismo ciudadano en las calles es difícil de hacer en abstracto, depende de cada caso, ¿no? La pregunta sobre lo de Juan Lins y el quiebre de la democracia, mire, yo diría dos cosas sobre eso. En primer lugar, me parece que las condiciones han cambiado muchísimo porque las amenazas que enfrenta la democracia, no solo en América Latina, sino en casi todo el mundo, son muy diferentes. Las amenazas que enfrenta la democracia en América Latina no tienen que ver con las sazonadas militares. De hecho, ese es un cambio de chip que tenemos que hacer. Digo, siempre pensamos, y esto es muy visible, en algunas de las cláusulas de protección de la democracia que tienen algunos de los instrumentos internacionales que existen en esta materia, como la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana, si ustedes la ven, está pensada para situaciones en las que hay un ataque a un gobierno democráticamente electo. Y resulta que ese no es el problema ahora. El problema es el ataque a la democracia perpetrado por gobiernos democráticamente electos. Es un escenario completamente diferente. Entonces, la situación que estamos enfrentando es una situación muy diferente a la que aquella sobre la cual teorizaba Juan Lins, que fue la situación de la que emergieron las democracias en América Latina en esta tercera ola. Y diciendo esto, quizá, y esto está sustentado además por los números de las encuestas, o sea, cuando ustedes ven las cifras de Latinobarómetro, se encuentra con una cosa interesante. Hay una pregunta de Latinobarómetro en la cual el encuestado tiene que decir si prefiere la democracia como sistema de gobierno en cualquier circunstancia, o prefiere derechamente un sistema autoritario, o simplemente es indiferente. Y resulta que el porcentaje de gente que en América Latina dice
que prefiere un sistema autoritario no ha subido. Ha subido muy poquito. Y cuidado si no ha subido nada. No me acuerdo de las cifras exactas, pero esencialmente está estable. Lo que ha subido es el porcentaje de los indiferentes. Hay una reducción de quienes dicen que prefieren a la democracia en cualquier circunstancia y hay un aumento significativo de los que dicen que son indiferentes, que les da lo mismo mientras les resuelvan los problemas, ¿no? ¿Y qué es lo que yo infiero de este dato? Lo que infiero de este dato es que el riesgo de involución democrática en América Latina no es que haya en América Latina un gran apetito por los golpes militares, un gran apetito por los golpes de Estado, un gran apetito por los quiebres bruscos de la democracia. No, el riesgo real en América Latina es una degradación de la calidad de la democracia. Eso es lo que me parece que puede pasar y que está pasando en muchos países. Una cosa mucho más gradual, una cosa que va pasando poquito a poquito todos los días, en la cual vamos eliminando componentes que antes estimábamos centrales al funcionamiento de la democracia. Vamos minando la posibilidad de la sociedad civil de manifestarse, vamos eliminando la capacidad de la prensa independiente para hacer su trabajo, vamos eliminando las protecciones a la autonomía del Poder Judicial, etcétera, etcétera. El riesgo es la degradación de la calidad de la democracia. Ese riesgo me parece mucho más real e inminente en América Latina. La última pregunta es sobre el tema del comportamiento de los sistemas políticos durante la pandemia. A ver, mire, yo decía en la presentación que la pandemia en muchos casos no ayudó, aceleró procesos de degradación democrática. Ahora bien, esos procesos, ese fenómeno de aceleración de la degradación democrática se dio sobre todo en países donde la calidad de la democracia, la calidad del Estado de Derecho ya estaba bajo asedio antes de la pandemia. En los países que tienen sus defensas democráticas, digamos, altas, la pandemia sí generó algunas medidas cuestionables, algunas medidas objetables, pero no generó, que era un riesgo real, no generó, digamos, un deterioro significativo de las democracias, porque en última instancia, las protecciones en la mayoría de los casos se activaron las cortes constitucionales, se activaron los parlamentos que estaban muy quedados, muy dormidos al inicio de la pandemia, después intervinieron. Y esto no solo se vio en América Latina, se vio en todo lado. Entonces, ¿cuál es el balance de la pandemia en materia de calidad de democracia? Bueno, la pandemia deterioró brutalmente la democracia, donde la democracia ya venía en proceso de deterioro grave. Ahí fue donde realmente tuvo un impacto demoledor. En el resto de los países, la pura verdad, yo estoy menos claro de que haya tenido un impacto significativo. Muchas gracias. Tenemos otra serie de preguntas y hay acá una que me parece muy interesante, Kevin, que dice, buenos días, una consulta. ¿Es la democracia el sinónimo de que el poder radica en la decisión que tiene el pueblo de elegir a sus representantes? Se entiende que estos han sido elegidos por la mayoría. Y esto me lleva a la noción que se tiene a veces de democracia en Latinoamérica, de asociar democracia con elecciones, teniendo o perdiendo de vista algunos otros elementos. Entonces creo que esta puede ser una pregunta muy interesante, Kevin, para ahondar en una noción más completa de lo que llamamos democracia. Ya en la charla usted decía que el barómetro suele ser la independencia judicial, pero creo que esta pregunta ayuda a profundizar un poquito. Luego está el tema, una pregunta sobre la situación de corrupción en muchos países y el rol que juega la desinformación para ocultar la corrupción. Entonces, un comentario sobre cómo la ciudadanía puede gestionar la desinformación sobre la corrupción.
Y por último, para terminar el ciclo de tres, hay una pregunta acá que habla si las elecciones son muy importantes para la democracia, ¿qué opinión merece la idea del voto desde el exterior sobre ciudadanos que están radicados en otro país y si eso hace sentido dentro de la participación democrática, podríamos entender? Uh-huh. De nuevo, muchas gracias por las preguntas, súper pertinentes todas. A ver, digo, la democracia no es una sola cosa, tiene varios componentes. Un componente claramente tiene que ver con la forma en que las autoridades políticas son seleccionadas y el control que el pueblo, el soberano, tiene de ese proceso. La participación y el control que el soberano tiene de ese proceso. Esa es una parte de la construcción democrática. Pero hay otra parte, hay otra forma de entender la democracia que es como un mecanismo para distribuir poder. O sea, uno no entiende el sufragio universal si no es como un instrumento para distribuir una cuota de poder entre toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, es ese ethos de distribuir poder lo que obliga a que una democracia digna de ese nombre tenga instrumentos capaces e instituciones y procesos capaces de controlar el ejercicio del poder y limitarlo, que son tan inherentes al funcionamiento de la democracia como el sufragio universal. Y normalmente, y en esto es todo un debate y no me voy a meter en eso, esa construcción, digamos, en la que el sufragio universal y el control del poder convergen es lo que llamamos democracia liberal. Y a mí me parece que eso es, digo, si uno elimina el componente liberal de la democracia liberal, termina por eliminar el componente democrático de la democracia liberal. No sé si me explico. Cuando uno se come el elemento del control del poder, termina por comerse el control del pueblo sobre la elección de las autoridades electorales, sobre la elección de las autoridades políticas. Entonces, es el conjunto de frenos y contrapesos lo que en última instancia protege el ejercicio de la soberanía popular. Entonces, tengamos cuidado. A mí esta noción de que pueda haber democracias iliberales me pone muy incómodo. Porque en última instancia las democracias iliberales terminan por no ser democracias, tarde o temprano. El tema de la corrupción y la desinformación. Perdón, Kevin, sí. un paréntesis en esto. Hay varias preguntas que creo que se responden con esta, que están asociadas a la desinformación como herramienta para sí, ocultar la corrupción. Entonces, hay varios que han preguntado en esa línea. Mire, yo no soy un especialista en temas de desinformación. Digo, lo que le puedo decir es que la desinformación ligada a la corrupción o no es un problema para la democracia. En términos generales, y lo está haciendo en todo el mundo. ¿Hay desinformación alrededor de la corrupción? Muy posiblemente. Muy posiblemente. Yo creo que es fácilmente constatable. Pero, ojo, yo tengo la impresión, y en ese trabajo que hice sobre los escándalos de corrupción en América Latina, una de las cosas que apareció, que me parece que es bien interesante, es que una de las razones por las cuales la corrupción se había vuelto más fácil de denunciar en América Latina es porque la gente cada vez más se informaba en las redes sociales. Entonces, yo más bien diría, ciertamente hay una cuota de desinformación sobre la corrupción, pero está circulando muchísima información.
sobre la corrupción. Y es lo que permite activar a la sociedad, porque ojo, ese es un tema, y hay mucha evidencia sobre esto, en el que las redes sociales tienen un efecto benéfico para la democracia. Las redes sociales permiten que circule la información sobre la corrupción de manera mucho más fácil y permiten a la gente organizarse en torno a demandas sobre la corrupción, que fue lo que pasó, por ejemplo, en las protestas allá por 2013, 2015, 2016 en Brasil. Las protestas masivas que hubo contra la corrupción fueron protestas que se generaron y que se organizaron en virtud de las redes sociales. Entonces, ojo, sí, hay mucha desinformación, pero también hay información legítima, cada vez más, que circula cada vez más rápido y que permite una reacción social cada vez más acelerada. Entonces, no todo es negativo. El tema del voto en el exterior, a ver, mire, el voto en el exterior es yo creo que el resultado de reconocer que en la época en que vivimos con la globalización, las diásporas van a ser cada vez más importantes. En el caso de El Salvador es un caso muy evidente, pero no es el único. Cada vez la gente se está moviendo de país con más facilidad y es complejo pedirle a la gente que renuncie a sus derechos políticos simplemente porque tomó la decisión de buscar una mejor vida para su familia. Normalmente lo que se hace, hay diferentes sistemas en esto, ¿no? Pero en muchos países, quienes están fuera del país votan para presidente, pero no votan para representantes del Congreso o representantes locales. Esa es una forma de hacerlo, pero negarles el derecho a quienes son ciudadanos del país y son parte de una diáspora, negarles el derecho a ejercer el sufragio, me parece que es ir a contrapelo de las tendencias que está generando la globalización, según las cuales esas diásporas solo van a crecer de tamaño y en importancia. Porque mentira que la gente que se va de su país simplemente se desconecta políticamente de su país. La evidencia, ya, en algunos casos lo harán así, pero en un gran número de casos no es así. O sea, siguen conectados políticamente, siguen interesados en lo que pasa en su país, siguen interesados en lo que le pasa a su familia que está en el país que dejaron. Entonces, yo en eso creo que el voto en el exterior es una reforma necesaria, ineludible en prácticamente todos nuestros países. Muchas gracias, Kevin. Yo creo que todavía nos da para un par de preguntas. Hay bastantes más, pero por razones, hemos respondido bastantes preguntas, gracias, Kevin, pero también son muy numerosas. Aún así, creo que nos da tiempo, teníamos hasta las 9:30 para responder un par más. Hay una que hace un planteamiento sobre los casos en que las autoridades democráticamente electas luego toman medidas tajantes que se pueden alejar de los estándares internacionales sobre democracia. ¿Podemos considerar esto un quiebre a la democracia o no? Luego tenemos una pregunta sobre cuál es su recomendación en términos de acción ante los gobiernos que tienen tendencias autoritarias y buscan callar voces disidentes, un tema sobre libertad de expresión probablemente. Creo que con estas dos preguntas vamos agotando el tiempo. He tratado de agrupar algunas de las que tenemos y agradecemos mucho que hayan estado tan activos en el chat de preguntas y respuestas. Muchas gracias de nuevo por las preguntas. A ver, los gobiernos que toman medidas que se alejan tajantemente de los estándares democráticos, mire, depende, es que esa es la gran dificultad que tenemos ahora. A ver, con los quiebres democráticos ha sucedido un poco lo que ha sucedido con la guerra. Antes era muy fácil saber cuando un país estaba en guerra.
O estabas en guerra o no estabas en guerra. Igual pasaba con los quiebres democráticos. Era muy fácil saber cuando la democracia colapsaba en un país. Había un golpe de Estado, ¡pum! La cosa colapsaba y todo el mundo estaba claro. Ahora no. Ahora se ha vuelto una cosa mucho más de interpretación de cuándo se cruza el Rubicón en términos del deterioro democrático. Y eso no hay una línea que uno pueda establecer a priori, que pueda establecer en abstracto. Eso depende de cada caso. Ahora bien, sabemos varias cosas. Sabemos que los gobiernos, así sean democráticamente electos, que quieren subvertir la democracia, atacan típicamente 3 cosas. 4. Atacan. Y en diferente orden. En algunos casos van por un componente de estos primero, en otros por otro. Atacan la independencia judicial, la prensa independiente, la sociedad civil organizada y la autoridad electoral independiente. Eso lo sabemos, porque eso ha sido así en Turquía, ha sido así en Sri Lanka, ha sido así en Venezuela, en Nicaragua. Ya el método está requete establecido, ¿verdad? Digo, ¿cuándo cruzan el Rubicón? Depende de cada país. Depende de cada país. No puedo dar en abstracto qué es lo que hace que una democracia deje de serlo. Yo tengo la sensación, y aquí vuelvo a algo que dije durante mis comentarios iniciales, que el tema de la independencia del Poder Judicial es un síntoma particularmente ominoso. Y el de la libertad de prensa. Porque esos son los controles por excelencia sobre el ejercicio del poder. O sea, cuando se debilita, cuando se hace imposible el ejercicio independiente de la prensa y el ejercicio independiente de la justicia, ya no hay democracia que valga. ¿Cuándo pasa eso? Depende del país. Ahora, ¿cuál es la recomendación? No estoy seguro de haber entendido bien la pregunta de Oscar. La recomendación para poder corregir o para poder incidir desde la sociedad en contextos delimitantes. Bueno, yo lo que creo es que la recomendación más importante es estar consciente de la importancia que tienen todas estas cosas en el funcionamiento de una democracia. O sea, que no nos metan gato por liebre, que no nos digan que para llegar al desarrollo es necesario sacrificar la independencia judicial o la libertad de prensa o la posibilidad de la oposición política de controlar al gobierno. Mire, eso no es cierto. Eso es demostrablemente falso. Mire, y hay casos en América Latina. Mire, el país que le está yendo mejor en América Latina por mucho y desde hace años es Uruguay. Uruguay no ha tenido que hacer nada de eso. Digo, ¿no? Entonces, que no nos metan gato por liebre. O sea, lo primero es estar consciente de que la democracia no es el obstáculo a nuestras aspiraciones de desarrollo, sino es un instrumento para llegar a ellas. Entonces, en ese sentido, es importante que estemos vigilantes todos cuando se empieza a atacar la libertad de prensa, cuando se empieza a atacar
la independencia judicial, cuando se empieza a atacar la posibilidad de la sociedad civil, el espacio cívico, para organizarse y demandar cosas de quienes están en el poder. Esos son síntomas ominosos y síntomas que no conducen al desarrollo de nuestros países, sino que los alejan. Entonces, yo lo dejaría ahí. El antídoto más importante es ejercer nuestros derechos democráticos con el mayor vigor posible.